continuación, desde el altar de nuestra iglesia evangélica, Cristo Salva, de calle Salta 433, presentamos al pastor Carlos Aguilera. Eres nuestra roca, nuestra fortaleza, nuestra esperanza. Es la voz que mis oídos abrió, la libertad que mis cadenas rompió. Él es la luz que mi alma oscura iluminó. Él es Jesús, toda mi vida transformó. Él es la voz que mis oídos abrió, cadenas rompió. Él es la luz que mi alma oscura iluminó. Él es Jesús, toda mi vida transformó. Él hizo cambiar mi odio en amor, convierte en alegría mi dolor, puede transformar al más pecador. Hola, buenas noches, querido hermano. En esta oportunidad estamos llegando a las fiestas de Navidad y quería compartirte algunos pensamientos acerca de la Navidad, o más concretamente la doctrina de la Navidad, como la da el apóstol Juan en su primera carta. Te invito a leer en la Biblia Primera Juan capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Dice la palabra de Dios: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Claro, cuando pensamos en Navidad, por lo general recurrimos a pasajes de la Biblia que nos dan relatos del nacimiento de Jesús. En estas fiestas generalmente queremos oír de los ángeles sobre María y José,
sobre los pastores y los sabios, pero el texto que hemos leído en esta oportunidad, en primera epístola de Juan, aparentemente no nos habla a primera vista de la Navidad, porque no describe el nacimiento de Jesús. Sin embargo, si prestamos atención, aunque Juan no relata esos sucesos, nos da una explicación maravillosamente concisa de lo que significa la Navidad. Y en esta oportunidad quiero hablarte del significado de la Navidad, según la describe el apóstol Juan en estos versículos del prólogo de su primera carta. En primer lugar, podemos notar aquí que la Navidad significa que la salvación es por gracia. La salvación es por gracia. Ese es el significado de la Navidad. Ahora, vamos a explicar un poquito esto tomando el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Dice que en el principio era el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y dice el prólogo del Evangelio de Juan, que en él, en el Verbo, estaba la vida. Esto es importante porque nos habla de que el Señor Jesucristo no comenzó su existencia a partir de la concepción en el seno de la Virgen María, engendrado por el poder del Espíritu Santo, sino que Él era preexistente. Existía desde el principio, existía desde la eternidad y existía juntamente con Dios el Padre, y Él mismo es Dios. Ahora, cuando vamos a la primera carta de Juan, ahí vas a ver que dice lo que era desde el principio, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos visto con lo que hemos oído, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Subrayamos esta frase que es muy importante, el Verbo de vida. Y luego el versículo 2 dice, la vida fue manifestada, y dice, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna. Así que el apóstol Juan está enfatizando en el Evangelio y en su primera carta que Jesucristo es la vida. Ahora, fíjate que no solamente dice que Él es el que da vida, que es el dador de la vida, sino que Él mismo es la vida. Y dice Juan en el versículo 2 que Él es la vida eterna. Por eso podemos enfatizar esta doctrina fundamental de la palabra de Dios, de que la salvación es por gracia. Y la Navidad nos habla de que la salvación es por gracia cuando entendemos que el que vino a este mundo, Él mismo es la vida eterna. Dice Juan, la vida eterna se ha manifestado. Así que, si quieres alcanzar la salvación por otros medios que no sea el unirse vitalmente a Cristo por la fe, estarás totalmente equivocado, estarás errando el camino. Porque la salvación es el producto de la unión de una persona que escucha el mensaje del Evangelio, que entiende que Jesucristo es la vida eterna, e invita a Jesucristo a entrar en la vida, pone su fe, su confianza en Cristo como Salvador personal y lo recibe personalmente como su Salvador personal. Al recibir a Cristo, estamos recibiendo vida eterna. Mire, esto es muy importante porque hay gente que no ha entendido esta verdad fundamental de la palabra de Dios.
Dice, a mí no me interesan los dogmas de la iglesia, a mí no me interesa la doctrina, a mí no me interesa lo que cree la gente, que cada uno cree lo que quiera, y todos a la final creemos en Dios, y lo importante es tener una vida buena, que lleves una buena vida. El mensaje es, la doctrina no importa, lo que importa es tener una vida correcta. Ahora, claro, si esto fuera verdad, Jesucristo hubiera venido en vano, y nosotros estaríamos haciendo nuestros propios esfuerzos para obtener nuestra propia salvación o nuestra aceptación en la presencia de Dios. Pero el hecho de que Dios haya enviado a su Hijo y que este Hijo de Dios es la vida eterna, nos habla de que no hay otro camino. Dice el libro de los Proverbios, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay muchos que están siguiendo sus propias ideas y hay muchos que no quieren aceptar la doctrina de la palabra de Dios y creen que por su esfuerzo personal se pueden salvar. Están totalmente equivocados. Hay quienes piensan, tengo que tener una vida moral y religiosa para ganarme la salvación. Yo no puedo creer que la salvación sea tan sencilla, tan simple, como creer en Dios y luego hacer lo que uno quiera. No es eso lo que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios enseña que cuando Cristo entra en la vida de una persona, se produce una transformación radical, porque Dios pone en esa persona una nueva naturaleza, que es la naturaleza de Dios. Y esa naturaleza lo cambia, lo transforma, lo va transformando de día en día a la misma imagen del Señor Jesucristo. No se trata de que una persona cree y luego vive como quiera. Se trata de que es la gracia de Dios recibida mediante la fe la que produce nuestra salvación. Entonces, Navidad significa que eres salvo solamente por gracia, a través de la fe en Cristo y nada más. Ahora, eso nos lleva al segundo punto que quisiera remarcarte, que la Navidad significa que la encarnación es real. La Navidad significa que la encarnación es real. Fíjate que en este prólogo de la primera carta de Juan, él se está esforzando por demostrar un testimonio verdadero acerca de Jesús, como si estuviera declarando ante un tribunal. Los verbos que utiliza aquí, dicen los eruditos bíblicos, que son los que se utilizaban ante un tribunal de justicia para declarar lo que es verdadero, para decir solamente lo que es verdad. Y Juan utiliza estos verbos, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado y palpamos, eso testificamos. ¿Qué está diciendo el apóstol Juan? Nosotros no estamos contando un cuentito de Navidad. No estamos relatando un mito, una leyenda. Esto no es cuestión de unos cuantos pastores y de unos magos, de una estrella. Hay algo más serio, hay algo más profundo, y es que el Dios eterno entró en el tiempo. Aquel que es omnipotente se limitó y entró en una naturaleza humana. Aquel que es infinito, incontenible, aceptó las restricciones propias de una naturaleza humana. Él, el Dios eterno, se hizo hombre. Ahora, esto que es tan importante significa que si somos salvos por nuestros esfuerzos personales, como los que pretenden vivir una vida moral o cumplir con ceremonias y ritos religiosos para salvarse, para ellos no importa si la Navidad es un mito o una leyenda.
Lamentablemente vivimos en un tiempo donde aún teólogos están enseñando que no es necesario que estos hechos hayan ocurrido en realidad, que sean un hecho histórico, que han ocurrido en un tiempo determinado y en un lugar determinado. Lo que importa es el ejemplo que nos deja la Navidad. Y hablan del espíritu de la Navidad y demostrar amor en la Navidad y demostrar que uno tiene una vida buena para compartir con los demás. Es lo que uno puede ver hoy en las series de televisión que están pasando, que ya desde noviembre empiezan a pasar películas de Navidad donde todo es bueno, pero ni se lo menciona al Señor Jesucristo. En ese caso, si uno cree que la Navidad es solamente un mito, una leyenda, un cuento, entonces no necesitamos más que un ejemplo, un buen ejemplo para imitar. Pero si somos salvos por gracia, no por lo que hacemos, sino por lo que el Señor Jesucristo ha hecho, entonces es necesario que las narraciones de los evangelios, es decir, la encarnación, la crucifixión, la resurrección, la ascensión de Cristo al cielo, hayan ocurrido en el tiempo y en el espacio. Porque son hechos reales de aquel que es la vida eterna. La vida eterna se ha manifestado, dice el apóstol Juan. Si la Navidad no es más que una linda leyenda, en un sentido, estás librado a tu suerte, a tu propia suerte. Pero si es verdad, y Juan dice que es absolutamente verdad, entonces la salvación es por gracia. Este es el significado de la Navidad. Jesús se ha manifestado, la vida eterna se ha manifestado, y todo aquel que cree en el Señor Jesucristo tiene vida eterna. Y esa salvación no es por lo que nosotros hacemos, no es por nuestras propias fuerzas, no es porque tengamos mayor suerte, es por la gracia de Dios, que como un favor inmerecido nos ha dado el don inefable de su Hijo Jesucristo, para que nosotros, depositando nuestra fe en Él, podamos tener vida eterna. Pero en tercer lugar, la Navidad significa que puedes tener comunión con Dios. La Navidad significa que puedes tener comunión con Dios. Los versículos 1 y 2 son una especie de declaración ante una corte. Y Juan insiste en la verdad en cuanto a que el divino Salvador nació en Belén. Luego, en los versículos 3 y 4, continúa describiendo los objetivos que él proclama. Versículo 3 comienza diciendo: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para, y aquí para está declarando el propósito de esta declaración del apóstol Juan. Es para que tengamos comunión. Juan quiere que sus lectores crean en su testimonio, de modo que puedan tener comunión con aquellos que tienen comunión con el Padre y con el Hijo. Fíjate que el término que se utiliza aquí, koinonía, significa una relación de participación mutua. Nuestra palabra comunión transmite esa idea de un lazo profundo, íntimo y multidimensional. Juan dice que los creyentes pueden entrar en esa misma comunión que tuvieron los apóstoles con Jesús. Esto es algo realmente extraordinario. Aquel que tiene a Cristo, aquel que tiene la vida eterna, el Hijo de Dios encarnado, puede tener comunión con el Padre, con el Señor Jesucristo,
con sus hermanos en la fe y en la misma comunión que disfrutaron los apóstoles en el tiempo de Jesús. Si deseas conocer a Dios personalmente, no puedes simplemente creer verdades generales sobre Él y decirle tus oraciones. Debes sumergirte en los textos de los evangelios. Mire, hoy uno se encuentra con muchas personas que cuando les pregunta, ¿conoces a Cristo? Sí, lo conozco. ¿Lo tienes como tu Salvador personal? Sí, lo tengo como mi Salvador personal. Pero cuando uno comienza a conversar con ellos, se da cuenta de lo que tiene es una fe intrascendente. No conocen a Dios personalmente. No conocen lo que Dios ha dicho y lo que Dios ha hecho por ellos. Creen que la salvación depende de algunos actos religiosos y creen que esto se puede lograr por los propios esfuerzos. Por eso es importante lo que está remarcando el apóstol Juan aquí. Nosotros podemos tener comunión con un Dios que es personal. Mire, aquellos que siguen las filosofías orientales tan en bogas en la actualidad, no pueden tener comunión personal con Dios porque las filosofías orientales hablan de un Dios impersonal. Creen en un Dios que es una fuerza, un Dios que es energía. Es una cosa materializada de alguna manera, pero no es un Dios personal con el cual se pueda tener comunión. Por lo tanto, para ese tipo de filosofía religiosa, la salvación depende del propio esfuerzo personal para entrar en un cierto estado. Otras religiones personalistas que creen en un Dios personal, al estilo el Islam, creen que Dios es trascendente, que Dios es lejano, que no se lo puede alcanzar, que Dios está allá arriba en su trono y nosotros estamos aquí abajo y no puede haber una relación personal con ese Dios. Eso distingue al cristianismo de las demás religiones. En el cristianismo, el creyente entra por la fe en una relación personal con Dios, pero ¿cómo lo va conociendo Dios? A través de la lectura personal de la palabra de Dios. La Biblia nos revela, nos demuestra lo que Dios es, lo que Dios dice, lo que Dios ha hecho, y lo que nos salva a nosotros es lo que Dios hizo por nosotros, no lo que nosotros hacemos por Él. Así que es importante que podamos profundizar en la lectura de la palabra de Dios. Navidad y la encarnación significan que Dios hizo lo inimaginable para convertirse en alguien a quien podamos conocer personalmente. Pero en cuarto lugar, la Navidad significa que puedes tener gozo permanente. Qué importante que es esto. Puedes tener gozo permanente. Dice el versículo 4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. El gozo del cual nos habla el Nuevo Testamento es, por supuesto, felicidad. Pero no es la clase de efervescencia o de aturdimiento que se desvanece frente a circunstancias negativas. Se parece más al lastre que mantiene estable y derecho a un barco en el agua. Por eso hablamos de un gozo permanente. No es una alegría efímera que depende de que si nos va bien en la vida o que si las circunstancias son buenas, prósperas, ventajosas. No. El que tiene comunión personal con Cristo tiene un gozo que es permanente, es estable. El gozo que trae la Navidad es la seguridad que Dios nos da. Es el amor de Dios volcado en nuestros corazones. Es como un río subterráneo de gozo, un manantial de alegría que siempre es refrescante, que te vigoriza, sean cuales sean las circunstancias de tu vida. Esa es la figura que tiene el gozo permanente.
debajo de la tierra corren manantiales que llevan agua fresca y que esas cuando salen a superficie refrescan y tienen un efecto creador, procreador, para mantener toda la naturaleza en vigor. Bueno, este es el gozo que Dios nos da. Cuando Cristo entra en la vida, hay en el ser interior de cada creyente un gozo que es permanente. A menudo no podemos experimentar este gozo cristiano porque los medios para alcanzarlo son sumamente corrientes. Es sumamente sencillo lo que tenemos que hacer para tener gozo permanente, pero nosotros lo complicamos tanto, o queremos que sea más complejo, que no alcanzamos a vivir en ese estado de gozo permanente. Y esto me trae al último punto que quisiera compartir en esta oportunidad, y es que la Navidad significa que Dios está en las cosas simples de la vida. Yo te diría que lo anotes bien esto y no te olvides. Dios está en las cosas simples de la vida. La afirmación de nuestro pasaje en 1 Juan capítulo 1, versículo 1 dice: lo que hemos tocado con nuestras manos. Y esta expresión nunca deja de causar asombro. Lo que dice el apóstol Juan: hemos tocado con las manos. ¿Cómo que hemos tocado con las manos? ¿Cómo es posible que lo infinito se convierta en algo finito? Que lo extraordinario se convierta en algo ordinario. Sin embargo, este es el corazón mismo del mensaje de la Navidad. Una grandeza inimaginable se embutió allí dentro de un pobre pesebre en Belén. El Dios eterno se limitó al tiempo. Dios se hizo hombre. El mundo no puede comprender esto. Espera un espectáculo. Y entonces se presenta la mayor ironía de que Navidad es la única festividad cristiana que el mundo parece abrazar, pero su mensaje es incomprensible para el mundo. Todos festejan la Navidad, pero pocos comprenden su mensaje, porque, claro, el mundo hubiera esperado que una celebridad tan grande, un evento tan trascendente, como que Dios descienda del cielo y entre en el vientre de una mujer y luego alumbrado, hubiera esperado que nazca en un palacio, hubiera esperado un evento cívico, militar, un desfile que recibiera a aquel que venía a ser el rey, como anunciaron los magos: ha nacido el rey. Pero sin embargo, la Navidad se desarrolla en un ambiente tan pastoril, tan bucólico, tan sencillo, que no tiene nada que ver con la pompa y todo el movimiento que se vive en estos días cuando se dice que se celebra la Navidad. Celebrar la Navidad es reconocer que Dios está en las cosas simples de la vida. Está allí en el pesebre de Belén, está allí acompañando a gente sencilla como los pastores, está allí siendo alumbrado por una estrella, está allí siendo reconocido aún por magos que estaban escrutando las estrellas, esperando la señal de que había nacido un rey. Está allí viviendo como un refugiado, porque Herodes lo buscaba para matarlo y sus padres tuvieron que ir a refugiarse en una tierra extraña como Egipto. Está allí volviendo luego de un par de años y viviendo humildemente en Nazaret. Es que Dios está en las cosas sencillas de la vida. Jesús siempre desafió las expectativas del mundo
en cuanto a cómo deberían actuar las celebridades o cómo deberían comenzar los movimientos sociales. El mundo no puede comprender a un Dios como Jesús. El mensaje cristiano también participa de estas características comunes y corrientes tan ofensivas para el mundo. El mundano dice que el mensaje de salvación por gracia es ofensivo, es demasiado simple, es demasiado fácil eso de creer y de invitar a Cristo a que viva en el corazón. El religioso piensa que la salvación debe ser una gran proeza, que debe ser alcanzada por esfuerzos humanos, por obras nobles, morales, filantrópicas. No puede ser simplemente algo que se pide. Es que el mensaje sencillo del Evangelio ofende el orgullo humano. Pero la Biblia revela con claridad que Cristo vino con sencillez, con debilidad, con pequeñez, no para salvar a los orgullosos, sino para salvar a aquellos que, siendo humildes, reconocen su propia debilidad y su propia necesidad personal de un Salvador. La vida cristiana no comienza con encumbradas acciones y logros, sino con el acto más sencillo y corriente de pedir con humildad que Jesús entre en nuestro corazón. Luego, la vida, el gozo, crecen en nosotros con los años a través de prácticas comunes y casi aburridas. Obediencia diaria, lectura diaria de la palabra de Dios, oración, reunirse con otros creyentes para adorar, servicio a nuestros hermanos en Cristo y también a los necesitados en medio de la comunidad en la que vivimos, dependencia de Jesús en tiempo de sufrimiento, y poquito a poco nuestra fe crecerá y el cimiento de nuestras vidas se acercará más a ese profundo río de gozo. Esta es la sencillez de la Navidad. Este es el mensaje sencillo de la Navidad. Este es el mensaje sencillo del Evangelio. Y esta es la sencillez con la que tienes que recibirlo. Abrirle el corazón a Jesús y decirle: Señor Jesús, entra en mi vida. Quiero yo también vivir de esa forma sencilla para alcanzar la salvación que como un regalo viniste a ofrecerme al hacerte hombre, morir por mí en la cruz del Calvario, resucitar al tercer día y ascender a los cielos. Te invito a abrirle tu corazón a Jesús e invitarlo a entrar en esta Navidad. Que Dios te bendiga. Este programa fue una presentación de Iglesia Evangélica Cristo Salva, de calle Salta 433, y en la voz del pastor Carlos Aguilera. Una producción de Radio de la Fe 105.7. Una sintonía del cielo para bendecir tu vida. Oscura es, más tú